compatriotas, compañeros y compañeras del Frente Amplio. En la vida de todos nosotros, el día en que iniciamos un nuevo año de existencia constituye siempre un motivo de conmemoración y de regocijo. Festejar un cumpleaños es un rito extendido en todo el mundo. Y algo similar ocurre con los estados nacionales, cuyas fechas patrias indican un momento de alegría, de reconocimiento interior del ser colectivo, que en ese día celebra y reafirma su identidad, su soberanía, su voluntad de afirmación en el mundo. Pero pocas veces ocurre lo mismo con las colectividades políticas, porque no es común que éstas tengan un acta de nacimiento. En el Uruguay, el Frente Amplio, además de muchas otras peculiaridades, exhibe esta: tiene fecha de nacimiento formal. Hoy, y 5 de febrero, conmemora los 14 años de su acta fundacional. De ellos, apenas 3 pueden contarse como existencia reconocida por el poder público. El resto ha sido vida clandestina y silenciosa, transcurrida en su mayor parte bajo el signo de la persecución, la cárcel y el exilio, pero siempre con la voluntad de mantener su vigencia, la unidad de sus militantes, incluso en plena dispersión geográfica, resistiendo, conservando y exaltando con la inmensa mayoría de nuestro pueblo el amor a la libertad y la vocación por la democracia. No pagamos tributo a ningún ritualismo al decir hoy estas palabras en nuestra fecha. En nuestra fecha, diríamos, institucional. Las pronunciamos porque vivimos una instancia trascendente de la historia de la patria. Y es por eso que ellas no están solamente dirigidas a la querida militancia frente amplista, sino a los compatriotas que quieren, por sobre todas las cosas, el bien del Uruguay, que es lo mismo que decir la justicia en libertad para todos los orientales. La que estamos viviendo es una instancia delicada y crucial. El país transita de la dictadura a la democracia. Y esto supone todo un proceso de reacomodación del cuerpo social, porque la recuperación de bienes tan preciados como la vigencia de las libertades está a la vista, pero aún no constituye un patrimonio actual. Y porque todo cambio, así sea tan bienvenido como lo es el pasaje del autoritarismo al ejercicio de la soberanía, provoca siempre desajustes y dificultades. Es un momento difícil, que requiere la participación responsable de todos los orientales. Exige prudencia y mesura, pero también voluntad de construcción y un sano interés de protagonismo. El Frente Amplio es una fuerza política que ante todos los problemas nacionales ha demostrado su voluntad de participación. Lo hemos expresado reiteradamente. Somos una fuerza pacificadora, porque postulamos los cambios que nuestra sociedad necesita para asegurar una coexistencia armoniosa de todos sus integrantes. Fuimos, somos y seremos obreros de la construcción de una patria solidaria,
donde vivir sea algo mucho más enriquecedor y fructífero que sobrevivir, que mantenerse en los márgenes angustiosos que la miseria está reservando para una parte cada vez mayor de nuestra población. Es una instancia, pues, doblemente delicada y difícil. Por una parte, es indispensable fortalecer la democracia, que recién estamos recuperando. Por otra parte, es preciso atender las necesidades imperiosas de la gente, porque el hambre no espera. La desocupación no es una cuestión postergable, y las carencias en materia de salud, de vivienda, de educación y de servicios asistenciales indispensables no pueden depender de la vigencia de un Estado de Derecho. Es decir, la sociedad uruguaya debe reconstruir la democracia y al mismo tiempo debe elevar significativamente el nivel de vida de todos sus integrantes. Fíjense, la serie de conflictos que se han sucedido, así como los que todavía se mantienen, no constituyen un desafío al próximo gobierno, ni persiguen su inestabilidad antes de que se instale. Son la expresión más genuina del estado real en que la crisis profunda que afecta al país, la más difícil de toda su historia, ha colocado a este pueblo sufrido y valeroso. Constituiría una ceguera, una frivolidad imperdonable, ignorar tanto uno como otro aspecto de la cuestión. No existe democracia verdadera sin justicia social. No hay libertad real cuando no existe un salario digno, ni los derechos humanos florecen cuando cantidades pavorosas de niños desnutridos llegan a los hospitales para morir sin remedio posible. Tenemos, pues, que luchar concertadamente para salir de la crisis y para afirmar la democracia. Ante esa empresa de salvación nacional, el Frente Amplio dice a todos los orientales que será fiel a su historia y a su propia esencia. Postulamos y practicamos la participación. Nuestro programa implica la participación popular en todos los niveles en que resulte posible ese modo de ejercer la responsabilidad cívica. En la búsqueda y el hallazgo de una salida del proceso dictatorial que asoló a nuestra patria, el Frente Amplio tuvo, y vaya si tuvo, una participación decisiva. Hoy el país asiste a un espectáculo reconfortante. Todos los partidos políticos están abocados al esfuerzo nacional, que representa superar definitivamente ese negro período de nuestra historia. Atrás quedaron diferencias de orden táctico y las heridas partidarias, heridas sin duda reales, que fueron el costo de la recuperación democrática, están restañándose ante la necesidad de curar otras, más graves y más difíciles de cicatrizar, las heridas de la nación entera. El Uruguay democrático, aún antes de haber llegado el día en que los representantes de la soberanía popular asuman la conducción de gobierno, empezó a considerar los grandes problemas nacionales con un acentuado espíritu de concordia. Partidos políticos y fuerzas sociales están dando al mundo un ejemplo de patriotismo y de grandeza,
al proponerse superar sus diferencias a través de la concertación, del contacto de los puntos comunes, de sus respectivas visiones del mundo y del orden social. La concertación, cuya idoneidad como instrumento para hallar caminos de salida de la crisis fue proclamada por nuestro Frente Amplio ya en 1977, entraña el concepto de participación. Y lo mismo ocurre a la inversa. Es, por definición, el ámbito donde se formulan propuestas de soluciones a ser puestas en práctica desde el 1 de marzo de 1985. Desde luego, no siempre resulta fácil hallar esos puntos de contacto, y entonces las soluciones demoran y se tornan dificultosas. La concertación no es una panacea, ni la CONAPRO es un lugar donde se practiquen actos de magia. De modo que el trabajo a realizar en ese ámbito es aún muy arduo y requiere lo mejor del talento, la imaginación y el desprendimiento de los actores políticos y sociales. Cuando el Frente Amplio actúa en los distintos niveles de la concertación nacional, no abdica en absoluto de ninguna de sus bases programáticas. Estas constituyen su programa de principios, irrenunciable por esencia, definidor de su perfil propio, de su identidad política. No debe ser confundido con el programa concertado que está dispuesto a impulsar, el programa artiguista de salvación nacional que esbozamos en el primer acto público del Frente posterior a su reconocimiento por el poder público. Concertar no significa renunciar a nada, a ningún principio programático, a ningún elemento que defina nuestro perfil político. Concertar significa encontrar campos de acuerdo con las demás fuerzas políticas y sociales, para que sea posible aplicar desde ahora todas las soluciones compartidas con esas fuerzas. Concertar significa encontrar puntos de acuerdo que reflejen los principios del Frente Amplio con las otras fuerzas políticas, con los gremios, con los sindicatos. Tratamos de encontrar caminos y soluciones políticas, económicas y sociales, acordes con los intereses populares. La concertación es un importante lugar de lucha política que continuaremos impulsando para dar un sentido social a la democracia uruguaya. Y esa concertación, que hoy se ha institucionalizado provisoriamente y se llama CONAPRO, pero que puede revestir distintas formas y llevar otros nombres. Esa concertación permite establecer con precisión los límites de los acuerdos que se alcancen y, por lo tanto, los campos en que el Frente colaborará con los demás partidos y con el gobierno, y permite establecer, asimismo, los campos en que lucharemos sin otros aliados políticos, apoyados en nuestras propias fuerzas y en las fuerzas del pueblo organizado. En la concertación hemos logrado importantes acuerdos básicos. Así, por ejemplo, en el área de derechos, libertades y garantías, los grupos de trabajo coincidieron en que la libertad de los detenidos por razones políticas y conexas con actividades políticas contribuirá a la pacificación nacional, que esas libertades deberían ser acordadas a la brevedad y que deberá aprobarse una ley de amnistía, cuyo alcance
habrá de determinarse oportunamente. Otros acuerdos en este campo fueron el reconocimiento del derecho a una reparación a los destituidos del sector público, la voluntad de esclarecer la violación de los derechos humanos, la definición de los principios que regirán la aplicación de la justicia militar. En otras materias, por ejemplo, vivienda, se asumió el compromiso de derogar la ley que pasa a las cooperativas de usuarios al sistema de propiedad horizontal. Y se aprobó un documento general con las bases para la política de vivienda a aplicar por el próximo gobierno democrático. Y el grupo que trabajó en educación y cultura fue quien elaboró las normas relativas a la elección de autoridades provisorias en la Universidad de la República. Valgan estos ejemplos, que no agotan lo acordado, por supuesto, como indicativos de la importancia que el Frente Amplio adjudica a la concertación y, por ende, a la participación. El Frente Amplio ha estado participando permanentemente frente a todos los grandes problemas que afectan a la sociedad nacional. Hemos participado antes de la contienda electoral y, como lo anunciamos, seguimos haciéndolo después de las elecciones, con espíritu constructivo, aportando nuestros conocimientos y nuestra experiencia, porque siempre entendimos que la crisis que heredamos del régimen dictatorial es de una extraordinaria profundidad y pone en juego la sobrevivencia misma de la propia nación. Consciente de la situación crítica que padecemos, el futuro gobierno democrático propuso a los partidos políticos su participación en el gabinete ministerial. Desde el comienzo de las conversaciones, nosotros fijamos dos criterios centrales. Uno, que participaran los 4 partidos políticos, y otro, que se lograse un alto grado de consenso en cuanto a planes y programas de gobierno. Como vimos recién, se han registrado progresos considerables en los distintos campos de la concertación, pero no pudieron alcanzarse los 2 requisitos centrales planteados por nuestro frente. No participan todos los partidos políticos en el gabinete, que de Unidad Nacional pasó a llamarse de Entonación Nacional. No hay representantes del Partido Nacional, aunque haya figuras de extracción blanca. Pero lo más importante es la dificultad de alcanzar acuerdos sobre la línea de la política económica. Y lo económico no es un nivel más de la sociedad, sino la espina dorsal de cualquier entendimiento para salir de la crisis actual y para consolidar la propia democracia. Diríamos más, la pacificación nacional exige medidas económicas que mejoren los niveles de empleo, que permitan un aumento de los salarios y las pasividades reales, que atiendan al saneamiento financiero de las empresas, medidas que aseguren un mayor grado de equidad y de justicia, luego de una dictadura que se caracterizó por la regresión social y la concentración de la propiedad y de los ingresos. No pretendemos imponer nuestro programa, sino encontrar los puntos de contacto entre las distintas propuestas de los partidos políticos. Y este consenso no se alcanzó hasta ahora. En su alocución de ayer,
el señor presidente electo, el doctor Sanguinetti, se pronunció por la defensa del salario real, pero su mejora se haría en etapas, junto con el aumento de la producción, para cuidar que la espiral salarios-precios no genere un proceso altamente inflacionario. Y sin embargo, en los acuerdos logrados por los 4 partidos políticos y los sectores sociales antes de las elecciones, se partía de la necesidad de aumentar el salario real como mecanismo de incentivación de la demanda interna que permitiera el aumento de la producción utilizando la capacidad productiva ociosa. En ese documento, después de afirmar la necesidad de que sean simultáneos el aumento de las exportaciones y el de la demanda interna, se expresa textualmente: en particular, la expansión de la demanda interna tiene que apoyarse en una elevación del poder adquisitivo de la población, lo cual a su vez supone un incremento en los niveles reales de los salarios y las pasividades. Al mismo tiempo, y atendiendo al problema de la rentabilidad de las empresas, otros componentes de la estructura de costos deberán reducirse, en especial los costos financieros, mientras que el mejor aprovechamiento de la capacidad ociosa contribuirá al descenso de los costos fijos unitarios de la producción. La comprensión de los costos financieros se lograría a través de un descenso de la tasa real de interés, aunque deberá asegurarse el mantenimiento de esta última a niveles ligeramente positivos. Se consideró en particular la restricción que desde este punto de vista significa el proceso inflacionario y la incidencia del déficit fiscal en el mismo. Y hasta aquí el documento acordado por los partidos, que ha sido la cita un poco larga, pero era necesaria para claridad. Quiero decir con esto que en aquella instancia el Partido Colorado aprobó la necesidad de aumentar los salarios reales y las pasividades para estimular la demanda interna y permitir el posterior incremento de la producción. Este fue el consenso logrado entre los economistas de los partidos y el conjunto de las fuerzas sociales. En cuanto a otro de los puntos abordados en la locución del doctor Sanguinetti antes de partir hacia Caracas, la renegociación de la deuda externa, nosotros entendemos que es necesario explorar todos los caminos posibles para no comprometer la soberanía nacional y no arriesgar la propia democracia con los tradicionales acuerdos que impone el Fondo Monetario. Como la experiencia de América Latina lo demuestra, esos convenios significan recesión, desempleo, hambre y miseria. En esta materia también se había alcanzado consenso en la concertación preelectoral y se había alcanzado en los siguientes términos: renegociar la deuda externa con los acreedores procurando mayores plazos, períodos de gracia, rebaja de tasas de interés, limitación de los servicios a una fracción de las exportaciones y nuevas líneas de financiamiento. Todo ello compatible con los objetivos de reactivación y empleo, control de la inflación y redistribución progresiva del ingreso. Buscar acuerdos con otros países deudores, especialmente los latinoamericanos, para lograr mejores condiciones de renegociación. Redefinir los acuerdos vigentes con el Fondo Monetario Internacional
en función de los objetivos precedentemente referidos. Eso fue lo acordado. Y por supuesto que coincidimos con el señor presidente electo en que neoliberalismo no, pero populismo irresponsable tampoco. Claro que coincidimos. Las soluciones deseables, las que el pueblo espera, son otra cosa. Y esta otra cosa no surge con claridad de las expresiones vertidas por el doctor Sanguinetti. De ahí nuestras dudas y nuestra preocupación. Sabemos que la situación económica es en extremo difícil. Sabemos que las salidas no son sencillas, que requieren el esfuerzo de todos. En esta actitud se mantuvo permanentemente el Frente Amplio, con un alto grado de responsabilidad, sin falsas ilusiones. Y en este camino continuaremos, porque nos preocupa el país, porque nos preocupa la vigencia de la democracia, porque no habrá paz sin justicia. Y esta, la justicia, requiere una línea económica que asegure mayor equidad. Por ejemplo, la concertación ha logrado la solución de conflictos ocurridos últimamente. Pero, que quede claro, sin una reactivación económica, sin mejorar el nivel de empleo y los salarios reales, la solución de estos conflictos no será duradera. No es, pues, para evadir responsabilidades que el Frente Amplio no participa en el gabinete ministerial, ni directa ni indirectamente. No concebimos una participación de frente amplistas a título personal, porque el nuestro es un movimiento político de militantes, y cada frente amplista es el Frente Amplio. No se han cumplido, pues, los requisitos que planteamos para discutir la participación del Frente en el gabinete. Pero sin duda, seguiremos participando en la solución de los grandes problemas nacionales, mediante los más diversos mecanismos, y discutiremos todas las formas de participación posibles. Debe quedar muy claro que no aceptar cargos en el gabinete no significa que el Frente rehúya ninguna de sus responsabilidades. Porque, ¿cuáles son las responsabilidades del Frente Amplio? Como toda fuerza política comprometida con el pueblo oriental, con sus derechos a la libertad y a la democracia, con su derecho a la justicia social, el Frente Amplio tiene la responsabilidad de ser uno de los protagonistas de la lucha por esos derechos, por establecer la vigencia de esos principios. Y nunca rehuyó esa responsabilidad. Ahora mismo la está asumiendo. Y seguirá siempre luchando por los intereses y las esperanzas populares, en el lugar de lucha que el pueblo oriental le señale. Ese lugar no es, por cierto, el de opositores sistemáticos. De ninguna manera. La oposición sistemática no es una actitud racional. Lo racional es representar y defender los intereses populares. Jamás el Frente Amplio, por conveniencia o por cálculo electorero, aplicará una línea de oposición irracional, sistemática. El Frente Amplio ya asumió por su origen, por su historia, por su propia naturaleza,
un compromiso muy superior que lo determina a ser una fuerza constructiva, constructora de la paz y de la justicia social. Para que la lucha del Frente Amplio sea eficaz, y más aún, para que refleje la verdadera voluntad del pueblo, éste debe movilizarse y luchar por sus propios derechos y por construir el futuro con sus manos. Hay quienes creen que la movilización popular es contradictoria con la democracia representativa. Y esto no es cierto. Al designar sus representantes políticos, el pueblo no pierde sus derechos, no los transfiere. La democracia no es el accionar de los mandatarios de un pueblo reducido a la pasividad, a la condición de espectador de lo que hacen los políticos. Esa no es nuestra concepción de la democracia. No es la concepción de la democracia que estableció Artigas, la democracia que queremos revitalizar. La presencia y la participación popular permanentes son lo que permite orientar la acción de los representantes elegidos, lo que les asegura no equivocarse, lo que los hace seguir el camino acertado, lo que da fuerza a sus planteamientos. Hoy, como siempre, la movilización es necesaria y, más aún, imprescindible. Y una cuota, una parte de ese esfuerzo movilizador debe dedicarse a la organización del movimiento popular. La eficacia de la movilización requiere contar con estructuras organizativas adecuadas. Y es por ello que en plena lucha por la democracia y por la paz, el Frente Amplio dedica parte de su tiempo y de su trabajo a perfeccionar sus estructuras internas. El encuentro de comités de base realizado en diciembre marcó el camino que hemos de seguir. En fecha próxima, la militancia frente amplista podrá contar con todo el material que las bases presentaron en ese encuentro. Mientras tanto, con representantes de todas las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio, trabaja una comisión encargada de proponer una nueva estructura organizativa al próximo comité, el próximo Congreso de Comités de Base. Esta comisión no ha de trabajar en el vacío, en el aislamiento. Existe el propósito de que en los próximos días comience el diálogo entre la comisión y los comités de base. Es necesario que desde ya se procese concertadamente un nuevo estatuto organizativo que, asegurando la participación de la base en la decisión política, signifique un avance en el perfeccionamiento de la democracia interna del Frente, asegurando la participación de los militantes en la acción política permanente. Con esta medida, el Frente Amplio se apresta a aplicar asimismo la norma de conducta y de conducción política que preconiza en el plano nacional, dando vías de expresión y un lugar en la toma de decisiones a los requerimientos de sus bases. Aseguramos los mecanismos que harán de la participación un hecho consumado y no una simple aspiración. Este es un aporte original del Frente Amplio al ámbito de la acción política uruguaya. Dar a los hombres y a las mujeres que trabajan en sus comités la oportunidad de expresarse, no solo a través de los representantes partidarios, sino por medio de sus voceros propios. No hallamos mejor manera de conmemorar nuestro aniversario
que realzar esta característica definitoria del Frente Amplio, su capacidad de dinamismo y de renovación, junto con la permanencia de sus lealtades más entrañables. Por una parte, el amor a la patria, que lo obliga a constituirse en defensor acendrado de la democracia que renace en los puestos de lucha que las circunstancias le señalen. Y por otra parte, el compromiso con el pueblo, que le impone un combate permanente por la obtención de la justicia y por la promoción de la dignidad de todos los orientales. Por todo ello, en este nuevo 5 de febrero, nuestro saludo más cálido y nuestra exhortación recíproca a redoblar esfuerzos, compañeros.